Si hablamos de motores, sabemos que hay algunos motores muy buenos y algunos motores muy malos. Pero dentro de los buenos, hay algunos que son tan confiables que se han ganado la fama de indestructibles. Y por eso podemos llamarlos motores legendarios. Por eso hoy vamos a hablar de los motores más legendarios que han pisado la faz de esta tierra. Y te lo prometo que no son los que tú crees. Y para empezar les voy a poner un motor en el cual yo tengo un buen de experiencia. ¡Hijo de la... ¡Agárreme que yo sí lo mato! Y no es mi bebito Fiu Fiu el LS. Este motor es un motor que tuve hace mucho tiempo, pero que en serio, para mi gusto, es uno de los motores más legendarios que hay. Así que vamos a empezar con el número 1, el Jeep 4.0 litros 6 cilindros en línea. El 4.0 litros de Jeep, la verdad es que es un motor muy anticuado para el tiempo en que se estuvo ofreciendo. Y sí, no me equivoqué, dije anticuado, o sea, estaba muy viejo para los estándares que había en esos años. Y es que al 4.0 de Jeep le podemos seguir el rastro hasta mediados de los 60s, en donde AMC y Rambler empezaron a desarrollar motores 6 cilindros que se hicieron fama por producir mucho torque y por ser muy confiables. El tema es que, como ya sabemos, AMC y Rambler pues no les iba muy bien en los negocios, y en algún punto AMC y Rambler fueron dueños de Jeep, por lo que empezaron a desarrollar un motor 6 cilindros de 4.2 litros de desplazamiento, que al final, como fue desarrollándose a través del tiempo, acabó con un 4 litros que es bien confiable. ¿Y por qué es tan confiable y tan bueno este motor como para considerarlo un motor legendario? El tema de este motor es que tenía más características con un tractor o con maquinaria pesada que con un motor para un automóvil ligero como un Jeep. Utilizaba un diseño muy anticuado de cabezas que mandaba la admisión y el escape hacia el mismo lado. Esto no era lo mejor para eficiencia, porque los gases de escape, cuando van saliendo, tienden a calentar la mezcla de aire y combustible que va entrando. Entonces eso es contraproducente para producir potencia, pero al final sigue siendo un diseño que es muy sencillo y que tiene pocas cosas que pueden fallar, porque además de que la cabeza tenía ese diseño anticuado, tampoco utilizaban árbol de levas a la cabeza. Estos utilizaban los anticuados árboles de levas en el monoblock con pushrod y rocker arms para poder abrir las válvulas. Todas estas cosas hacían que fueran motores que no se conocían por ser muy potentes. Eso sí, tenían mucho torque y no, tampoco eran eficientes de combustible. Pero la realidad es que estos motores nunca te dejaban tirado. ¿Y por qué te lo puedo afirmar? Yo en mis tiempos tuve una Cherokee XJ de las cuadraditas que acabé modificando para rock crawling. Y de hecho, esa Cherokee fue la que empezó la idea de poderme montar un taller. Pero el tema con esa Cherokee es que, en serio, raza, le di guerra macizo. Empezó muy sencilla con unas llantitas y la usábamos para ir al camping, y al final acabó como un rock crawling bien agresivo, con unos ejes gigantescos, con llantas 37 y estaba toda mochada y traía una jaula, porque ya sabemos que en el rock crawling es bien común que te voltees. Y sí, mi Cherokee yo la llegué a voltear varias veces. Y el tema del rock crawling y el tema de estarla volteando varias veces es que haces que el aceite no se distribuya correctamente, y mi Cherokee nunca se quejó. Estoy cansado, jefe. Y es que en serio, desde que la compré tenía más o menos 160,000 millas. Le sonaba la distribución y fue algo que la verdad pues yo nunca reparé. Simplemente le seguía haciendo sus mantenimientos preventivos de cambio de aceite, le echaba buena gasolina. Eso sí, se me calentaba y me dio alguna que otra lata de ahí, pero del motor y de la transmisión nunca se rajó. Y digo del motor y de la transmisión porque todo lo demás lo rompí de veces. Ese es lo divertido de ir a jipear, que vas, jipeas, lo rompes y lo tienes toda la semana para arreglarlo y luego volverte a ir a jipear. Como chingados nos gusta la mala vida, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es que el 4.0 de Jeep es un motor bien legendario. Ahora nos vamos con el número 2, y este es otro 6 cilindros en línea, y es el Ford 300. Este motor es de esas chingaderas que Ford diseñó sin echarle muchas ganas. ¿Y por qué digo sin echarle muchas ganas? Porque la verdad es un motor que nunca se pensó para que produciera potencia. Ford lo único que quería era un motor confiable que pueda ponerle a sus carros más económicos y más sencillos y que no te fuera a dar un problema porque estabas vendiendo cosas malas. A diferencia de los Ford V8 que le echaron muchas ganas, que los trataban de hacer muy potentes y muy eficientes, este
Este no importa absolutamente nada de eso. Muchos lo conocemos porque venía principalmente en las Ford F100 y F150 de hasta mediados de los 90s. Y la raza sabía que si tu Ford traía este 6 cilindros, era una chingadera que no ibas a hacer muy rápido, no iba a ser muy económico de combustible, pero tampoco te iba a dejar tirado. Y es que agarra la onda, es un 6 cilindros que tiene 7 bancadas. Al igual que el del Jeep, no tiene árbol de levas a la cabeza, tiene el árbol de levas en el monobloc y utiliza push rods para abrir las válvulas. Y escucha esto, con sus casi 5 litros de desplazamiento, produjo alrededor de 150 caballos de fuerza. Eso es bien triste. Pero esa tristeza de que no producía mucha potencia, eso lo hacía que fuera un motor que estuviera sumamente sobrado de capacidad. ¿Qué quiere decir? Que toda la construcción tiene la capacidad de aguantar mucho más, pero solamente lo vamos a exigir poquito. Ese es más o menos como si estuvieras súper mamado, fueras el hombre más fuerte del mundo y te la pasas todo el día cargando de esas pesitas rosas de las que usan las niñas. Y por eso este motor acabó en todos lados, no solamente en carros y camionetas. Este lo utilizaban en bombas de agua, en compresores de aire, en generadores de electricidad, hasta en astilladoras de madera, güey. El chiste era ponérselo a lo que no quieres que te falle. Y es por eso que el Ford 300 se gana el estatus de un motor legendario. Número 3, y este lo estaban esperando, el Toyota 2JZ. ¿Te la creíste, Supra Kid? No, el Toyota 2JZ no alcanzó a estar en esta lista porque no es tan legendario. Lo que sí es que vamos a hablar del Toyota 22R. Y también podemos abarcar el 22RE porque es prácticamente la misma chingadera pero con fuel injection. Y es que aquí el tema es que el Toyota 22R y 22RE eran motorcitos de 4 cilindros de 2.4 litros que son conocidos por ser prácticamente indestructibles. Estos motores estuvieron dando guerra desde los 70s hasta los 90s y en camionetas tan legendarias como la Toyota Hilux, que ya la has de haber visto con la raza de Top Gear, que intentó 3 temporadas destruir esa camioneta. La metieron al mar, güey, la dejaron ahí anclada, que subiera la marea, que se llenara todo de agua de mar. El siguiente día la arrastraron para afuera, le sacaron el agua de los cilindros, le cambiaron los fluidos y la echaron a andar. Ahora, vamos a ser sinceros, este motor es tan legendario por su simpleza. Prácticamente si tú le cambias la distribución cada 100,000 millas o 160,000 kilómetros, este motor te puede durar pues hasta el fin de los tiempos. Ya como vamos ahora igual y no falta tanto, pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que es un excelente motor. Lo malo que tiene es que, como los otros, no produce tanta potencia. Está muy bien construido y no está sobreexigido. Entonces eso hacía que este 4 cilindros de 2.4 litros produciera solamente como 97 o 100 caballos de fuerza. Imagínate eso en una 4Runner. Qué tristeza, güey. Pero bueno, eso es porque no son muy rápidas, pero qué a gusto que no te va a dejar tirado. Por eso el Toyota 22R y 22RE se ganan el estatus de motor legendario. Y ahora sí, antes de que se me aloquen los amantes de las podadoras, yo sé que hay muchos motores Hondas buenos, así que vamos a tener que poner aquí un motor Honda. Y te apuesto a que no es el que la mayoría de los hondetos aman e idolatran. Así que vámonos con el número 4, el Honda Serie D. Y sí, ya los escuché. Memo, ¿cómo vas a poner ahí un Honda Serie D si tenemos el Honda Serie B, el Honda Serie K, el F y hasta el H, que son unas máquinas de poner arrastradas? Y la verdad es que sí, todos estos motores son muy buenos y están diseñados para producir potencia, pero eso es lo que hace que el Serie D se diferencie. El Serie D no querían que produciera mucha potencia, lo único que querían es que fuera un motor barato, sencillo de mantener, fácil de reparar y que lo pudieran poner en la mayor cantidad de vehículos sencillos que se pueda. Y es que, como les digo, este motor no importaba mucho su producción de potencia. A diferencia de los otros que estamos hablando, este solamente tenía un árbol de levas a la cabeza. Era bien simple. Y lo que le costaba en potencia, se ganaba en confiabilidad. Y es que en serio, hay mucha raza que le encanta intentar destruir estos motores. Le agarran, le ponen nitros, le ponen boost, le quitan el aceite, le dan hasta que no puede más. Y el Honda Serie D nunca se raja. Que por cierto, si quieres ver un video que hablamos de las series de los motores Honda, chécate aquí en nuestro canal que tenemos uno específico de eso. Pero en definitiva, el Honda Serie D
se gana el estatus de un motor legendario. Así que si no quieres batallar, gordo, búscate un Honda Civic que traiga uno de estos y vas a poder andar bien a gusto. ¡Bonus! El mejor, peor motor del mundo. Y digo el mejor, peor porque este motor ya he platicado de él en el canal. En uno de los muscle cars más tristes y más horribles de toda la historia. El Camaro Generación 3 4 cilindros. Y es que el Camaro Generación 3 4 cilindros traía un motorcillo chiquillo todo pedorro de 2.5 litros que Chevy le decía el Iron Duke. Y el Iron Duke está conocido como ser un motor malísimo, pero esto es por su producción de potencia, porque con esos 2.5 litros solamente producían 85 caballos de fuerza. Otra vez, el Toyota 22R con 2.4 litros producía 100, güey. Ahora, ¿por qué si le estoy diciendo puras cosas malas está en la lista de motor legendario? No entiendo nada. Pues ya sabes, porque estas madres, aunque no producen, aunque son bien lentos, son bien confiables. Y es que, otra vez, estos motores eran totalmente de hierro fundido, no tenían ni una piecita de aluminio. Y como a los diseñadores les valía madre que este motor fuera rápido, pues haz de cuenta que no les importó que pesara mucho. Así que su construcción y su diseño está demasiado sobrado para la cantidad de potencia que les pides que generen. La comparación más sencilla de este motor es como los maíz de la obra, que están bien chaparritos, bien tronchados, medio panzoncillos de panza caguamera, pero al final si los pones a chambear le ponen una arrastrada a cualquier crossfitero profesional. Y así que por eso quedó en este bonus, porque este motor es tan malo, pero tan bueno, que se gana el estatus de legendario, Y el último de la lista, y es otro GM, y agárrate, gordo, porque no es ni mi bebito Fiu Fiu el LS, ni el Small Block Chevy 350, ni cualquiera de las generaciones legendarias de Big Blocks. Así que nos vamos directo con el número 5, el Buick 3800. Los que sabemos de motores, sabemos que el V6 de 3.8 litros o 3.800 centímetros cúbicos, que trajeron muchos carros de GM, es un motor bien pero bien confiable, cara. Y es que estos motores nacieron a principios de los 60s y estuvieron jalando hasta mediados de los 2000. Y este motor nació por la necesidad de Buick de sacar un 6 cilindros. Así que agarraron su V8, que era el Buick Firebolt, y le metieron cuchillo y le cortaron 2 cilindros. Y de ahí salió el famosísimo motor Dauntless. Y la verdad es que los Dauntless eran muy buenos para la época, pero no llegaron a ser legendarios. El tema es que como Buick los siguió utilizando por muchísimo tiempo, los fueron mejorando cada vez más, hasta que llegaron los 3800 serie 1, 2 y 3. Y para mi gusto, de esos 3, el mejor tiene que ser el serie 2, porque si le haces unas mejoritas, te queda perfecto y mejor que el serie 3. Y estos eran motores que eran conocidos por nunca rajarse. En serio, no importa si te fallaba un cilindro, si te fallaba alguna bobina, si le metías una recalentadota, seguían jalando bien. Y lo mejor es que eran muy decentes para soportar potencia. Estos son los que te puedes encontrar en los Grand Prix GTP, el 3800 supercargado. Que estos motores, si les metes tantito coco y tantitos fierros, puedes hacer que produzcan arriba de 500 caballos de fuerza. Y lo más importante, de manera segura. Y es que en serio, motores que puedes estar utilizando, que puedes estar abusando y que puedes pasarte un poquito sin mantenimientos, son motores que llegan a ser legendarios. No que los motores de ahora, que si los ves feos y te pasas 2 kilómetros del cambio de aceite, les da ansiedad, se truenan, le prenden todos los focos y ¡pum! Perro, falla catastrófica. Pero de esos motores vamos a hablar en el siguiente video. Así que ya te la sabes. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. Acuérdate que es gratis, gordo.